yo tengo que hacer una serie de correcciones de tipeo para este año 2021, que todavía no las pude hacer. Entonces, yo ahora uso el PDF para empezar a darle unidad, pero en la semana voy a estar trabajando sobre todo el original, haciendo correcciones, y luego ya voy a subir directamente la versión 2021 de este PDF. Bien, entonces, bueno, vamos a empezar con unidad de árboles y ejes. La idea es que hoy hagamos un avance en el teórico sobre toda la primera parte, que es la introducción, que es todo el material está vinculado a materias que ustedes ya vieron todo esto en estabilidad 1 o en estabilidad 2. Entonces, no es un objetivo de esta materia volver a estudiar los conceptos y desarrollos de torsión y de flexión, sino que se va a repasar y se va a dar a modo de introducción todo eso, refrescando conceptos, y después vamos a aplicar o hacer hincapié o parar en la parte de los temas que vamos a explicar que no vieron en otra materia, porque todo eso ya son todos temas vistos en otras materias, los conceptos de torsión y de flexión. Entonces, nosotros en esta materia vamos a decir que árboles son aquellos elementos giratorios destinados a absorber momentos torsores. Ejes son aquellos elementos giratorios o fijos destinados a absorber momentos flectores. Un momento torsor es un par aplicado en el plano de la sección, mientras que un momento flector, ahí está mal el tipeo, es un par aplicado en un plano perpendicular a la sección. Cuando actúa simultáneamente el momento flector y torsión, y el momento flector y el torsor, lo que va a definir la personalidad de la pieza es que si predomina el momento torsor, va a ser más árbol que esto; si predomina el flector, va a ser más eje que árbol. Para el dimensionamiento se considera el efecto superpuesto de los dos momentos actuantes, lo que sería el momento torsor y el flector. El momento torsor produce tensiones de corte o rasantes, tau. El momento flector produce tensiones normales de compresión y de tracción, sigma, y a su vez tensiones rasantes por el estudio de las tensiones de Jouraki. Luego se terminan sacando tensiones principales a través de un círculo de Mohr y se calcula un momento ideal a los que tengan en cuenta los dos efectos, que esto ya lo vamos a ver más adelante en esta unidad. Entonces, procedimiento de dimensionamiento. Se dimensiona o se verifica un árbol o un eje para que primero no se rompa, para que no se deforme más allá de cierto límite, o para que no vibre en resonancia, o sea que en la frecuencia natural del sistema no esté próxima a la frecuencia de funcionamiento del mecanismo. Así no se generan grandes perturbaciones cercanas a lo que sería un efecto de resonancia. Dimensionamiento de un árbol. Dimensionamos el árbol para que no se rompa o no se deforme permanentemente o más allá de cierto límite. Un árbol va a tener poleas, cadenas, engranajes, etcétera, que reciben potencia y entregan potencia al exterior. Es decir, que por lo tanto en cada tramo se reduce, pero cae y luego es constante. O sea que el diagrama será escalonado, pero entre cada elemento el momento torsor será constante. Por ejemplo, entra a la potencia por el elemento 1. Entonces entra un MT1, se traslada, y el elemento 2 absorbe una parte de esa potencia con un MT2 y luego se traslada lo que queda hasta el elemento 3, que absorbe lo que queda de esa potencia. Supónganse, la entrada es una polea que le da movimiento y la salida son dos piñones de cadena, ejemplo. Entonces se podría diseñar un árbol de manera que varíe el diámetro en cada tramo proporcionalmente a la potencia que va perdiendo. O sea, en este tramo necesito un diámetro mayor que en este tramo.
para resistir, o sea que podría ser eje escalonado, que de hecho se hace. Y dimensionamos el eje para que no se rompa y no se deforme permanentemente o más allá de cierto límite. El momento flector tiene una variación que es infinitesimal, la carga puntual genera una variación lineal y la carga constante genera una variación cuadrática. Para lograr una tensión constante yo debería tener una sección variable infinitesimalmente como sería una viga de igual resistencia, que ya lo estudiaron en estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a dividir un poco este estudio, esta unidad, esta parte introductoria, que no voy a decir nada que ya no hayan estudiado ustedes en esta primera parte. Vamos a hablar de árboles y después vamos a hablar de esto. Así que vamos a hablar de torsión y después vamos a hablar de flexión. El momento torsor dijimos que es un par aplicado en el plano de la sección cuando el esfuerzo normal es nulo. Las tensiones normales en la dirección del eje de la barra tienen lugar debido al aladeo de las secciones transversales, producto de un momento torsor. Y su intensidad va a depender de la forma de la sección y estas se denominan tensiones secundarias de torsión, que suelen ser despreciables. Bajo hipótesis de Coulomb, para una sección circular llena o hueca, las secciones normales al eje de la pieza permanecen planas y las secciones conservan su forma, o sea, no se distorsionan, o sea que las rectas trazadas en ellas continúan siendo rectas y mantienen sus medidas y sus ángulos. Al cumplirse esta serie de hipótesis, que ustedes ya las han estudiado, solo existen tensiones tangenciales. En la dirección del eje de la pieza no hay tensiones normales, la distribución de tensiones es antimétrica. Los elementos del mismo radio tienen una tensión de igual dirección e intensidad, pero sentido opuesto, y la dirección de la tensión es perpendicular al radio, y las tensiones en el borde de la sección son tangentes a este. Estas son las hipótesis que surgen del estudio de torsión. Esto ya fue todo visto en otras materias y estamos haciendo todo un repaso. Para estudiar el fenómeno de la torsión usamos una barra empotrada a la cual le aplicamos un momento torsor y de este lado aparece la reacción. Entonces vamos a tener una barra cilíndrica de sección circular de longitud L, a la cual se le aplica un momento torsor y el empotramiento resiste ese momento torsor. Entonces, supongamos, fija la sección de la izquierda, en este caso la rotación absoluta de la sección de la derecha va a ser también la rotación relativa de las dos secciones. Según la hipótesis de Coulomb, la recta OA pasa a la posición OA' y sigue siendo recta. La recta OB pasa a la posición OB' y sigue siendo recta. Como consecuencia de esto, la generatriz A0A gira un ángulo gamma R mayúscula hasta el punto A' y la generatriz B0B gira un ángulo gamma sub R minúscula hasta el punto B'. Gamma sub R minúscula y gamma sub R mayúscula son las distorsiones. Entonces, el arco BB' dividido el radio R me da el ángulo φ, por ende BB' es igual a R por φ y a su vez es igual a L por gamma R en esta lista. Entonces gamma R sobre R minúscula es igual a φ sobre L, donde θ es igual a φ sobre L, que es el giro relativo por unidad de longitud o ángulo específico de torsión, y se mide en radianes sobre metro o radianes sobre centímetro. Entonces gamma sub R va a ser igual a θ por R, y si el análisis lo hago dentro del campo elástico, puedo considerar la ley de Hooke diciendo que las tensiones son proporcionales a las distorsiones, en este caso, por un coeficiente de proporcionalidad que es el módulo elástico transversal.
entonces me queda G por θ por R igual a tau R. Como G y θ son valores propios del material, se observa que la única variable es R. Entonces, si multiplicamos ambos miembros por un diferencial de área, me queda que la tensión por un diferencial de área me da una fuerza elemental. Acá no es phi, acá es θ, acá hay errores de tipeo que voy a corregir después de dar la clase, como les comenté. Y si multiplicamos ambos miembros por R, me queda un momento torsor elemental de F por R, que es igual a G por θ, acá no es phi, por R cuadrado por dA. Y el momento torsor que va a absorber toda la sección, lo logro integrando todo el área, que el momento torsor va a ser igual a la integral de área de dmt, integral de área de G por θ por R cuadrado por dA, G por θ sale más afuera, y me queda la integral de área de R cuadrado por dA, que no es ni más ni menos que el momento de inercia polar de la sección, que se mide en centímetros a la cuarta o milímetros a la cuarta. Acá hay error de tipeo. Todo esto ya lo voy a corregir. Entonces mt es igual a G por θ por J0. Θ es igual a mt sobre G por J0, donde G por J0 representa la rigidez de la torsión, que sería una medida de la oposición que tiene la sección hacia rotada. La tensión máxima de corte va a ser cuando el radio es el máximo, o sea que tau máximo va a ser tau sub R mayúscula igual a G por θ por R mayúscula. Y como G por θ es mt sobre J0, reemplazo, y me queda la expresión 7, que la tensión máxima de torsión es igual al momento torsor por el radio de la fibra más alejada sobre J0, donde J0 sobre R es el módulo resistente a la torsión, que se mide en milímetro al cubo o centímetro al cubo. Bien, todo esto, que ya es materia que ya han visto, cuando dimensionamos por tensión, en todo momento se debe cumplir que esa tensión máxima sea menor o igual a la tensión admisible de corte. Esa tensión admisible de corte se va a dimensionar en función de la tensión del tau de fluencia y del tau límite de fatiga del material, del coeficiente de seguridad, de la variación del momento torsor máximo y mínimo, condición de carga, y de la teoría de falla material dúctil o frágil. Ahora vamos a expresar el momento torsor. Con esto ya tenemos cómo dimensionar. Lo que vamos a hacer ahora es expresar el momento torsor en función de la potencia del número RPM, que es algo más útil en los árboles que están girando, de decir, bueno, acá tengo un motor de tanta potencia y tanta RPM, y con eso encontrar rápidamente el momento torsor que se transmite. Bien, como la potencia es el momento torsor por la velocidad angular, el momento torsor en kilográmetro y la velocidad angular en radianes por segundo, me da todo en kilogramo metro por segundo. La velocidad angular es 2pi por n sobre 60, siendo n RPM. Entonces la potencia queda igual a todo esto. A su vez, despejando el momento torsor acá, que está en kilográmetros, el momento torsor, obtengo esta expresión. ¿Y cómo? 75 kilográmetros sobre segundo es igual a un caballo vapor, y eso es prácticamente igual a un horsepower o HP, y como un metro igual a 100 centímetros, paso unidades acá, y agrego 75 kilómetros sobre segundo sobre un CV o HP y 100 centímetros sobre un metro, entonces me queda todo esto, con toda esta constante que me queda, momento torsor en kilográmetro, en kilogramo, perdón, momento torsor expresado en, vamos de nuevo, momento torsor expresado en kilogramos por centímetro, acá está mal tipeado. N RPM y H potencia expresada en caballo, vapor o en HP. Con eso saco el momento torsor que tiene un arco. Bien,
Volviendo a la expresión 8, como estábamos proyectando, hacemos que la tensión máxima sea igual al tau admisible. Entonces me queda MT por R sobre J0 igual al tau admisible. Tau admisible igual a MT por R sobre J0. J0 de una sección circular maciza es pi por R a la cuarta sobre 2, o pi por D a la cuarta sobre 32. R igual a D sobre 2, reemplazo, me queda todo esto. MT sobre pi por D cubo sobre 16. MT es igual a 71.620 H sobre N. Reemplazo acá, me queda todo esto, lo trabajo matemáticamente, y todo esto es una constante que la puedo sacar afuera como un número, 71,5 por raíz cúbica, de la potencia en HP, o CB, sobre el número de RPM, y tau admisible en kilogramos sobre centímetro cuadrado, me da el diámetro mínimo que necesito para dimensionarlo por tensiones, teniendo la potencia, el número de RPM y el tau admisible del material que yo dimensiono. Y con esto me sirve para dimensionar, para una sección circular y maciza. Bien, en el dimensionamiento por deformaciones, tomamos la expresión 0 y 6, ponemos que θ es igual a mt sobre g por j0 igual a phi sobre l. Momento torsor en kilogramos por centímetro, L en centímetro, J0 en centímetro a la cuarta, G en kilos sobre centímetro al cuadrado y phi en radial. Siempre se tiene que cumplir que todo esto sea menor o igual a un θ admisible, que va a estar dado en radianes sobre centímetros. Y ese θ admisible se puede establecer en grados sexagesimales por metro de longitud, y depende del tipo de pieza, de material y de aplicación. En árboles que transmiten potencia se dice que se suele usar 0,25 grados por metro. Es un valor, no quiere decir que sea siempre. Entonces, buscando la relación entre radian y grado, yo tengo que el θ en radianes es igual a 2pi sobre 360 por el θ admisible en grado. Entonces, el θ admisible es mt sobre g por j0, reemplazo acá el θ admisible por el en radianes por el de grado pasado. Y me queda la expresión 16, donde mt es en kilogramos por centímetro, donde G es kilos sobre centímetro cuadrado, J0 centímetro a la cuarta, θ admisible radianes sobre centímetro, θ admisible con el logo arriba es grados sobre centímetro, esto está mal tipeado. Para pasar a metros, hago un metro sobre centímetro, y paso acá, en la expresión esta, y me queda el θ admisible este está dado en grados sobre metro acá. Y podemos reemplazar G para el acero, que es 800.000 kilos sobre centímetro cuadrado, J0, que es pi por D a la cuarta sobre 32, MT, que es 71.620 H sobre N, lo meto todo acá en la expresión, lo reemplazo, y de ahí despejo el diámetro para dimensionar, saco todo este número, la raíz cuarta, y me queda 8,5 de la raíz cuarta de H, que es la potencia en HP sobre N RPM, y el θ admisible en grados sobre metro. Y con eso puedo dimensionar por deformación el diámetro. Esto es todo válido para sección circular y para material de acero, porque reemplaza el G. Entonces, si comparamos la expresión 3 y la 19, vamos a ver que si vamos a dimensionar para un mismo H sobre N, va a dar un poco mayor
el diámetro mínimo de la 19 que el del 13, por lo general, pero no siempre es una ley ni siempre es así. Bueno, esto es un poco todo lo que sería dimensionamiento por tensiones y deformaciones bajo esfuerzos de torsión. Y yo interpreto que todo esto ustedes ya lo vieron en otras materias. Esto acá se tira así rápido, no lo, está puesto ahí, se tira rápido, no vamos a volver a conceptos de torsión ni flexión, que ya los estudiaron, y se toma y se usa todo esto como para refrescar o expresar bajo el criterio de esta materia, que es el mismo que el de las otras materias, pero a lo mejor esta fórmula no la vieron en la otra materia, y esta fórmula después del práctico la usamos para dimensionar. Entonces, para que sepan de dónde salen esas fórmulas. Pero no es nada, no hay ningún concepto nuevo que ya no hayan visto en esta actividad. Bueno, todo esto sería para torsión. Después, lo que es eje, vamos a dar una introducción de ejes, y vamos a dejar acá después. El momento flector se aplica en un plano perpendicular a la sección, y el estudio de la flexión se termina haciendo a través de considerar que es dentro del campo elástico, y se puede aplicar entonces una hipótesis conocida de Bernoulli y Navier, que dice que las secciones normales al eje de la pieza se conservan planas después de la deformación y giran sobre un eje de su plano que se denomina eje neutro. El giro de las secciones sobre el eje neutro implica que las mismas dejan de ser paralelas, de modo que cambian distancia entre los puntos de ella, y por lo cual aparecen tensiones normales de tracción y compresión. Entonces, la expresión analítica de la ley de Navier es tensión normal por flexión, es el momento flector sobre momento de inercia por y distancia de la fibra considerada. Una expresión clásica. Y ahora vamos a dar la clasificación de los tipos de flexión. Hablamos de flexión simple o compuesta. Es simple cuando solo tengo tensiones normales provocadas por el momento flector, y se divide en flexión pura o plana. La pura es cuando el momento flector es constante y no tengo esfuerzo de corte, y la plana es cuando el momento flector es variable linealmente, por ejemplo, y tengo esfuerzo de corte. La flexión compuesta es cuando, además de las tensiones normales provocadas por el momento flector, tengo otras provocadas por esfuerzo directo, o sea que tengo tracción o compresión aparte de los esfuerzos normales por flexión. Otra clasificación independiente habla de flexión simétrica o asimétrica o oblicua. La simétrica se da en secciones simétricas, la flexión asimétrica es más particular, se puede dar en secciones que no son simétricas, donde pasan una determinada forma un plano de carga y genera esa flexión oblicua o asimétrica. Bueno, todo esto también ya lo vieron en estabilidad, y con esto más o menos vamos terminando la introducción de todo lo que es torsión y flexión, que vamos a usar en esta unidad para avanzar en este tema de árbol y para luego resolver prácticos y dimensiones. ¿Hay alguna duda sobre esto? Bueno, reitero, este PDF necesita las correcciones de la versión 2021, que es corregir todos los errores de tipeo. Ya lo voy a colgar en unos días. Quiero agregar también unas imágenes, otras cosas. Y bueno, y nosotros con esto estamos